Bueno, muy bien, entonces ya ahora sí vamos a iniciar con la presentación y entonces lo que tenemos es la parte de iniciando con la frase célebre que no es tan célebre últimamente, pero que bueno, vamos a ver cómo nos vamos llenando de algunas de ellas. Aquí me tocó tocar el tema de, fue con los matemáticos, pero somos muy familiares según nos acomodan, entonces vamos a trabajar la frase, una frase que encontré de ellos. Eh, y la frase dice así: las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que decimos, ni si lo que decimos es verdadero. Bueno, de tantas frases tomé esta porque en alguna medida, aparte de tantas demostraciones que a veces pensamos o deben ser ciertas también, pero de alguna manera no, creo que sí hay todavía ambigüedades, dudas, y eso lo confirma el tema que nos preguntaba ahora Saúl del bootstrap y de muchas otras teorías que a veces patinamos en algunos conceptos y no profundizamos bien y todavía hay mucho debate. Lo mismo que el tema de pruebas de hipótesis con respecto a los intervalos de confianza y de por sí las pruebas de significación estadística que se apalancan en estos conceptos. Para tener la grabación voy a estar un ratico en pantalla. A veces me quedo todo el tiempo porque me voy elevando. Bueno, aquí estamos ya mirando en la presentación y arrancando entonces con el tema de el EPIDAT 3.1 y para proporciones. Primero tengo la ruta supremamente sencilla, ya la habíamos hablado de pronto en algún momento. Vamos por métodos, inferencia sobre parámetros, una población y los que vamos a trabajar son proporción y media. Los dos botoncitos que tengo en el recuadro son de la barra de herramientas, le da calculadora, que es con la cual se ejecutan los procedimientos, y la lupa, que es la que me permite ampliar los resultados. Recuerden que esta presentación ya se las envié, entonces la pueden tener también a la mano. Bueno, uno de los ejemplos que tengo acá es para analizar cómo funciona el EPIDAT en cuanto al tema de proporciones. Pues bien, hay un enunciado que uno podría acomodar a estos datos, pero lo quise dejar así abierto en términos de que cada quien podría tener sus propios números. Al ser proporción y de una sola población, pues podemos hablar como es el enfoque del EPIDAT, muy de epidemiología, muy de número de casos en términos de salud, o sea que sería la prevalencia de alguna enfermedad, pero también puede ser de algún tipo de operación en cuanto al éxito que se tenga de ella. También se habla mucho en términos de personas fumadoras o no fumadoras, y eso implica el tema del licor, pero se puede abstraer a cualquier otro tipo de situaciones. Edwin la última vez nos conversó sobre un estudio de percepción y ahí habrá también un porcentaje de personas que digan que consideran bien o adecuado el servicio que se presta con respecto a los que no lo consideran. En el tema de conocimiento de trata de personas, pero habría también otras variables de tipo cualitativo que son muy usuales en la mayoría de estudios, que puede tener un referente de este estilo. Entonces, en el ejemplo, ya cada quien me puede ir dando línea. Estoy hablando únicamente que se tomó una muestra de tamaño 90, de los cuales X es el número de éxitos, pero también sabemos bien que el número de éxitos pueden ser cosas negativas. El 78 puede haber sido el número de artículos defectuosos o el número de personas que tuvieron algún tipo de lesión o alguna accidentalidad. ¿Sí? O como ya dijimos, pudo ser también la favorabilidad con respecto a algún candidato o con alguna obra que se esté preguntando. Entonces aquí lo que estoy buscando es lo siguiente. Tenemos en el EPIDAT solamente vamos a decir el número de casos y el tamaño de muestra.
Si bien no he entrado con la teoría, digamos, muy detallada de las pruebas de hipótesis, sí considero prudente ir avanzando en el tema. Buenas noches, Oscar. Menos mal ya hoy no tuviste dificultades para entrar. Bien, entonces estábamos analizando el tema de que el punto que estamos considerando el valor a contrastar, ¿sí? Muy bien, el valor a contrastar es el que tengo aquí en el recuadro con el número 85. ¿Qué pasa en el valor a contrastar? Aquí estoy hablando ya del tema de intervalo de confianza y pruebas de hipótesis. La hipótesis, cuando hablamos de valor a contrastar, es lo que pensamos que es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, supuestamente, escojamos un caso, puede ser el tema de número de éxitos en algún evento de salud, entonces podría ser el tema de éxito en algunas intervenciones quirúrgicas, podría ser, pero insisto, alguien me puede colocar otro ejemplo y nos vamos igual. Entonces pensaríamos nosotros que en esas intervenciones el 85%, el valor a contrastar sería lo que esperaríamos que pase. Entonces la hipótesis que tenemos es esa. Esperamos que el 85% de las oportunidades tengamos éxito en esa intervención. Cuando hacemos el cociente 78 sobre 90, nos está dando el valor de 86,66. Es claro también que el número 85, o sea, el valor a contrastar, tuvo que haber surgido desde antes de tomar los datos, porque obviamente, o si no, habría un sesgo más de lo que usualmente puede pasar. Valga decir, nosotros, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a lo que conocemos, pensaríamos que hay un 85% de posibilidades o de porcentaje de que se tenga éxito en esa intervención. Luego se toman los datos, y ya cuando se toman los datos, entonces ya es donde se compara. Entonces viene una primera reflexión, y los que son más críticos del tema de las pruebas de hipótesis argumentan, bueno, es que es muy difícil si uno parte de lo que piensa que está pasando ahora, pues ya de por sí está uno, digámoslo así, con alguna subjetividad, y uno podría estar más o menos amañadito a colocar su hipótesis, bien sea para aceptarla o rechazarla. En este caso dijimos que el 85%. Al hacer la operación de 78 sobre 90 nos da un 86,66, muy similar. Y el intervalo de confianza entonces es el que tenemos también ahí al ladito y nos está dando que está entre el 79 y el 94. ¿Por qué decimos que ambas situaciones nos deben de llevar a lo mismo? Pues lo único que hago es si el valor a contrastar está incluido en el intervalo, entonces ya llegamos a la conclusión de que efectivamente lo que nosotros pensábamos que estaba sucediendo, efectivamente es correcto. Porque aquí estamos diciendo que con una confianza del 95 se estima que la verdadera proporción de éxitos esté entre el 79 y el 94 aproximadamente. Esto es con el concepto del intervalo de confianza. Si observamos el último recuadro, tengo es el valor P. El valor P, les acuerdo, todavía sin haber colocado una definición muy clásica, digámoslo, es usual compararse con el punto 0,5. Ya lo he mencionado muchas veces, originado por el complemento del 95%. Y si el valor que tengo en el valor P, o sea, el que me da en el cálculo, que me lo entrega el software, es mayor de 0,05, entonces lo que estoy diciendo es que realmente el valor a contrastar sí era lo correcto. O sea, sí, los datos sí me aseverarían que la proporción estaría cerca de ese 85. Por lo tanto, en este caso, me está dando mayor que el 0,05. Lo que estoy diciendo es que efectivamente el 85% de los casos sí es factible que pase el éxito en lo que estemos analizando.
Por lo tanto, estamos diciendo que no hay indicios para concluir que el nuevo fármaco es mejor. Esto viene originado de un ejemplo, por eso ahí me quedó como volataba la primera pregunta. Voy a devolverme un poquito. Bueno, ahí estaba bien. Este problema venía de mirar si comparábamos un nuevo fármaco con uno anterior y ya tendríamos los dos porcentajes. El porcentaje del 85 y aquí me está diciendo que el nuevo vuelve y coincide, ¿cierto? No hay indicios suficientes. Observen el tamaño de muestra, que es 90. Les pregunto, mejor, para que nos vamos con el 1 o el 2, voy a decir, si incremento el n, el intervalo se reduce. Repito la pregunta, mejor, es una aseveración para que me puedan decir unos o dosis. Voy a afirmar, al incrementar el tamaño de muestra, el intervalo es más estrecho. Por lo tanto, me aproximaré más, en este caso, al valor a contrastar. Bueno, Saúl nos dice, si se incrementa el n, se amplía el intervalo. Edwin, para evadir esa pregunta, ya ahí mismo me salió que se le fue la señal. Pero yo le doy confianza y le digo, no importa, ¿qué comentarios tienes al respecto? Bueno, a Edwin es el que se está como yendo y entrando. Dejémoslo ahí un momentico a ver que se recupere. Bueno, a ver, recuerden que en las fórmulas que tenemos, la fórmula del error típico cuando es una proporción, tenemos la raíz cuadrada de P por Q sobre N. N está en el denominador. Por lo tanto, si yo subo el N, realmente no se amplía el intervalo. Lo que se ocurre es al contrario, se disminuye. Bueno, falta ver dónde está jugando, debe ser en Itagüí, que siempre les fue tan bien. Pero en fin, ahorita vamos a ver cómo se va organizando. Vuelvo al interrogante para aclarar. Si yo incremento el tamaño de muestra, obviamente obtengo mayor información y por lo tanto mi intervalo se estrecha, no se amplía. Se amplía es cuando, digamos, disminuye la confiabilidad. Si yo tengo un intervalo del 90%, con respecto al 95%, se me amplía el tamaño, el intervalo. Pero si mantenemos la misma confiabilidad que para el caso que venimos trabajando por lo general el 95%, entonces lo que estoy diciendo es que al incrementar el n, se disminuye el intervalo, o sea, mi intervalo es más preciso. Esto es coherente con la lógica, porque usted mientras más muestra tenga, debe ser más preciso en la estimación. Es coherente con lo de muestreo. Si yo subía el n, se me estrechaba el intervalo. Entonces veamos la siguiente diapositiva. Y en esa siguiente, observen, ya tenía tamaño 90. Aquí tengo otras. Recuerden que con el más pueden incrementar para atraer más la pantalla, para que vean más cerca los números, le pueden dar a la lupita. Espero que lo vean bien. O si no, como ya los envié, también lo pueden apreciar. Observen en la de la izquierda, tenemos el término de 180. 180 sería el valor, o es el valor que tengo. Estoy aquí tratando de darle a otro muñequito. Aquí ya lo logré sacar, aquí está. 180, crecí el n al doble, pero también crecí el número de casos. ¿Sí? Por lo tanto, observen que en la proporción volvió y me dio 86.66, lo mismo de ahora. Mantuvo el valor a contrastar. Pero como el n subió, Edwin, voy a devolverme para ver si tomas la imagen. Aquí me devuelvo y en esta de vuelta aprovecho para recordarles que el n es 90 y el número de casos era
otro número de 78. Entonces, en este caso, ya cuando le voy a ampliar, ya me quedan 9 por 2, 18, 180, y el 78 también lo doblé, para que mantener la misma proporción. Pero, ¿qué pasa? Que el n era ahora de 70 y pico, ya me quedó en 81, de 81 a 91. Se me estrechó el n, perdón, el intervalo de confianza, ya es más estrecho. Sigue estando el 85 ahí, ¿sí? Pero ya se me estrechó. El valor de P sigue siendo mayor de 0,5. Por lo tanto, estaría diciendo, sí, tenemos una buena confiabilidad de que la proporción de éxito se mantenga en el 85. ¿Qué tengo a mí en el otro pantallazo? Subí, pero siempre en la misma proporción, el n a 1440. Un n muy grande, pero cuando es proporciones es factible que eso ocurra. Se mantuvo el 86-67. O sea que estoy manteniendo las mismas proporciones. Pero mi intervalo de confianza está supremamente cerca ya a salirse del 85. Sí, es correcto, lo de región de rechazo y no rechazo, que yo no he dado todavía esos conceptos porque estoy entrando con el tema de intervalos de confianza, tratando de comparar con lo que vamos a debatir en las hipótesis. Pero de una vez estoy tratando de aprovechar el concepto en lo siguiente. Observemos que la proporción se ha mantenido, 86 y 86, pero miren que ya de 180 aumenté mucho más el n, el tamaño de muestra, y ya está muy cerquitica de salirse del 85, que era mi hipótesis. Edwin, estás de visitante, pero muy marcado. Entra y sale, pero él sigue defendiéndose. Muy bien. Vamos a llegar a una conclusión muy importante con este ejemplo que traigo. Observen de nuevo, con 180, el intervalo de confianza está entre el 81 y el 91. El valor a contrastar sigue siendo 85, está incluido ahí. Y está incluido con holgura. Pero cuando lo subí a 1440, sigue la misma proporción, pero el 85 ya está muy cerquita de salir, y por eso el valor P ya no es tan holgado como ahora, que era 0.70, después 0.60, ahora está en 0.08. Está en una región ya mucho menos de aceptación. Y esta misma reflexión, entonces, cuando miramos el otro pantallazo que les voy a mostrar, aumenté un poquito más la muestra y la misma proporción se mantuvo, pero ya tengo una muestra de 2160. Y observen lo que sucede ahí. Ya el 85 realmente está fuera del intervalo. Y ya el valor P está dándome menor de 0.05. Por lo tanto, ya la decisión sería que el nuevo medicamento es mejor que el antiguo. Observen lo que estoy diciendo, o aprecienlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy comentando entonces? Cuando yo estoy manipulando el n, comillas, manipulando, mi intervalo de confianza cada vez se estrecha más. Ya con 2000 lo tengo muy preciso. Ya estaría diciendo, se espera con una confianza del 95% que la verdadera proporción de éxitos en la población esté entre el 85 y el 88% aproximadamente, ¿ves? Y eso es muy válido porque de todas maneras, al tener más muestra, voy a dar una información más precisa, donde me puede servir mucho mayor para la toma de decisiones, etc. Pero si enlazamos eso con el tema de hipótesis, ya el 85, que era el medicamento antiguo supuestamente, ya no está metido en el intervalo. Ya el valor P, que sería la reflexión con pruebas de hipótesis, pruebas de significación estadística, ya es menor del 0,5. Entonces ya me está diciendo que los datos no muestran evidencia de que sea mejor el medicamento anterior, si habláramos de medicamento. ¿Esto qué implica entonces? Que cuando se incrementa, que hay n's que me llevan a rechazar
o a no aceptar, pues depende cómo lo vamos a analizar, que a mí me sigue pareciendo más filosófico, pero bueno, sigamos con la teoría. Entonces ya estaríamos diciendo que el tamaño de muestra en el intervalo de confianza me los pone más pequeños, o sea, me los vuelve más precisos. Situación lógica porque tengo más muestra. Pero eso mismo, si tuviéramos el tema con las pruebas de hipótesis, las n's grandes lo que me está llevando es a no poder aceptar la hipótesis nula. Entonces eso tiene consecuencias delicadas. Y eso es lo que estamos diciendo, que las hipótesis tienen su dificultad y tiene sus críticos muy fuertes, y no es tema nuevo. He venido leyendo sobre el particular y hay reclamos sobre la implementación de esta metodología, de este procedimiento, desde hace 30, 40 años. Y tengo las citas, y vuelven y recalcan que las hipótesis no deberían de ser las adecuadas. Sin embargo, aquí les pongo en el tapete. Y el intervalo de confianza sí coge fuerza supremamente cada vez más. Tan es así que algunas revistas ya muy reconocidas, pues desde hace muchos años ya, también prácticamente están exigiendo la colocación de los intervalos de confianza en este tipo de situaciones o de problemas a solucionar. Por lo tanto, ahí hay una situación a conversar y a debatir. No sé si me hice entender ahí o hay alguna inquietud en este punto específico de la influencia del tamaño de muestra en unas conclusiones que puede llevarnos a ser sesgadas de alguna manera en el tamaño, en las pruebas de hipótesis, pero que en los intervalos de confianza sí se podrían percibir como una fortaleza. Claro, ahí hay algo más para debatir. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Cómo vamos? Si alguien tiene el interrogante. A ver, ¿quién me llama? Camilo. Vamos aquí. Bueno, nos escribe Camilo que está un poquitico embolatado, pero que lo disculpemos, que tratará de entrar. Bien, perfecto. Entonces, avancemos otra diapositiva más. Camilo debe estar trabajando. Y aquí viene otro ejemplo que de alguna manera lo hemos mencionado, pero ya en el tema de promedios. El empresario anda trabajando, porque lo he dicho, como el que no trabaja en el año le toca al final, como a mí. Entonces él está por ahí como haciendo una labor de trabajo. Ahora además que podrá entrar. Bueno, en este ejemplo ya estamos hablando de promedios. Antes de entrar a hablar sobre ese enunciado que tengo ahí, pregunto, ¿cuál es la diferencia sustancial en la utilización del SPSS y en la utilización del EPIDAT 3.1 para el cálculo de intervalos de confianza, específicamente, bueno, en todos, pero hablemoslo del promedio que tengo en pantalla? ¿Cuál será la diferencia fundamental? Tenemos dos formas hay mucho software, ¿no? Hay el Stata, el StatGraphics, el GStat mismo, muchos, ¿sí? El Minitab, el SAS, muy poderoso, pero cada uno se dan sus fortalezas. Pero al menos preguntando sobre el EPIDAT, que es gratuito obviamente y no se comparará pues en cuanto a potencialidad, de pronto no sé, vamos, hay que analizar más. ¿Cuándo podría utilizar yo EPIDAT y cuándo SPS? Preguntado de otra manera. Sí, eso no hay problema. Quede grabado. Entonces, ¿cómo estamos hablando el tema? EPIDAT, SPS. Pueden pensarse pues obviamente las diferencias abismales en los costos, en la potencialidad del SPS, etcétera. Pero aquí quiero mirar otra diferencia bien fundamental. Bueno, con el comentario de Edwin, entonces voy a contestarla.
o voy a mencionarla. Epidad trabaja con datos tabulados. Tabulados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, está muy bien, por ahí ya va la idea. ¿Sí? Eso quiere decir que yo le tengo que digitar el promedio o la desviación estándar o las desviaciones si hubiesen varias, etcétera. Mientras que en el SPS sí tengo la base de datos, entonces él mismo me calcula el promedio, las desviaciones y entra y hace sus cálculos. Entonces es una diferencia importante. No obstante, en la Epidad también habrán casos donde uno no tiene la base de datos, sino que le dan son tablas, cuadros, etcétera, y uno debe de procesar también la información, entonces se apoya en este software. Y en algunos casos, pues también la media y desviación son sumamente sencillas de calcular con Excel o calculadora, en fin. Entonces también podríamos venir a apoyarnos en este software. Vamos a darle contexto a este ejemplo. Le hice un pequeño cambio de la presentación anterior y le puse, para efectos de lo que venía o que quiero mostrar, coloqué que la media es de 80. La distribución de la presión arterial diastólica en mujeres de 20 a 34 años de una ciudad tiene una media de 80 miligramos de mercurio, ¿cierto? Pero eso era lo que tenían. Luego se tomó una muestra de 10 mujeres, perdón, entre 30 y 34. Y ya encontraron otro promedio. Entonces lo que queremos averiguar es si hay diferencia entre las dos medias, la que ya se tenía por antecedentes y la nueva. No es diferencia de medias, porque yo no tengo las dos desviaciones, únicamente quiero tener un referente. Entonces, con los datos que tengo de n de 10 mujeres, media y desviación que obtengo en la muestra, sirve para calcular intervalos de confianza. Y con el dato que se menciona de que lo que ha venido sucediendo es del 80, que tengo por acá arribita, el 80, ya me sirve para el tema de las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Entonces una cosa, ahora, yo puedo tratar de mirar si el 80 está incluido en el intervalo y con eso tengo. Ya las formulitas la ven aquí, tengo el promedio, tengo la desviación, la T es un valor aproximado a, bueno, aquí está bajito el N, sería 2 y puntica, ¿cierto? Etcétera. Vamos a observar qué nos da. Aquí tengo de nuevo el asunto, media 84, una desviación de 9,1, el N de 10 y el valor a contrastar 80, o sea que sería el valor de la hipótesis. ¿Qué me están dando? Al hacer el promedio, perdón, al hacer el intervalo de confianza, lo que estoy encontrando es que, o al menos podríamos decir que con una confianza del 95% se espera que el verdadero promedio esté entre 77 y 90 de la tensión arterial. Eso es lo que esperaríamos que pase. El 80 está incluido ahí. Entonces también estaríamos de una vez validando lo de la hipótesis. Por eso el valor P es mayor de 0,5. Por lo tanto, entonces el 80 sí es cerca a lo que estamos encontrando en la muestra. Sí se puede decir entonces que los datos no muestran diferencia, no hay diferencia, pero los datos, ahí es donde está la otra situación que hay que conversar. En las hipótesis se habla de los datos. En los intervalos ya hablamos que el verdadero promedio con esta confiabilidad está entre tanto y tanto. Son cosas diferentes entonces. Ahora, claro, porque la desviación de arriba también está alta. 84 y 9 ya me daría desde el 70 y pico y el 80 y el 90 y tanto. Entonces ahí hay una incidencia fuerte. Sin embargo, si yo subo el N, pues seguramente el intervalo se me va a estrechar. ¿Y por qué se me estrecha? Aquí me queda más fácil mostrárselo sobre todo a Saúl que hizo ahora un comentario. Y observemos que en este caso el N está también en el denominador. Entonces este factor, que es el error típico, a la desviación la divido sobre raíz de n, no importa, porque una cosa es raíz de 10 y otra cosa es raíz de 100. Todo este término se me va a convertir en un número más pequeño y por lo tanto el intervalo va a ser más preciso.
Entonces, por eso, cuando el n se incrementa, todo este factor, que de alguna manera es el error, disminuye y por lo tanto el intervalo se convierte en más preciso. Por eso aquí ya, si yo subo el n, entonces seguramente vamos a obtener unos valores mucho más pequeños, y es el caso que les estoy contando acá. A ver, los grados de libertad, de todas maneras, siempre serán n-1, y eso sí lo tiene claro el software en sus algoritmos. Si yo tengo n, para ir él a buscar a sus tablas y procesar, él tiene unos grados de libertad que es n-1. No necesita bases de datos porque él no los va a contar. Él se apoya en lo que yo le dije como tamaño de muestra. Entonces, si yo en este caso que estamos en pantalla, observa que tengo n de 50 y grados de libertad a ese número que él encuentre ahí le va a restar 1. Es más, cuando tengamos dos poblaciones, seguramente le sumará n1 más n2 menos 2. Pero el algoritmo es muy simple, no tiene que contar registros, sino que cuenta el dato que esté en esa caja de diálogo. Retomando entonces el aspecto del n, observen que con 50 ya me está dando entre 81 y 86. El intervalo disminuyó, pero el valor P, que es el que está avalando el valor a contrastar, ya estaríamos llegando a no aceptación de la hipótesis nula. Es decir, ya estaríamos diciendo que ese promedio anterior no es igual al de ahora. ¿Por qué? Porque ya está en región de no aceptación, 0.031. Y si vemos el otro recuadro, donde ya el n es 100, pues imagínense, ya el intervalo se estrechó más, luego se alejó más del 80. Y eso implicó que ya el valor P es supremamente más, es 0. O sea que ya está diciendo, no, la hipótesis no podemos aceptar la hipótesis nula. Entonces miren ahí, que ya tiene la lectura, los datos muestran ya primero eran más o menos lejitos, ahora ya está súper lejos. ¿Sí? Entonces ya estaríamos diciendo que no serían iguales. Esto entonces lo que estoy llegando a una especie de posición, porque habría que reflexionar otras cosas y esperar que ustedes también, cuando veamos las mismas pruebas, algunas, es que me da la impresión de que definitivamente el tema de las pruebas de hipótesis que se han debatido desde hace tantos años, cada vez más encuentra, yo no llamaría pues enemigos, sino más personas que entramos a condicionar el uso de esas pruebas. Y eso está apalancado en las revistas también, en las de alto índices, y los journal pues famosos ya están diciendo, no nos coloque tanto valor P, el valor P no nos cuantifica mayor cosa, es un número que pronto puede ser muy susceptible de un manejo que se le dé, y por lo tanto no lo vemos tan discriminatorio. Háganos la cuenta con el intervalo de confianza, que ese sí me va a decir a mí qué tanto se me mueve, cómo lo cuantifica de alguna manera en mejor forma. Y además no está con el problema del n, porque el n es apenas lógico, si yo subo el n, el intervalo se me estrecha. Y esto entonces lo relacionamos con el muestreo. Usted ensayará varios n's, mirará los intervalos de confianza y aceptará uno que sea más o menos estrecho o más o menos diciente para lo que estamos estudiando. Ese es el n que ya escogeríamos, ¿cierto? No podemos el más pequeño de todos, pues, perdón, el más grande que llegaría al intervalo más bajo, o sea, más estrecho, porque la plata también juega. Pero si hay que buscar alguno n que definitivamente nos dé un valor supremamente útil. Ese es el tema aquí para el intervalo de confianza de una promedio. Hablando ya también con el EPIDAT. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Inquietud? Bien. En el manejo pues del software no se ve ninguna complicación. Los datos, eso sí, aquí en este caso el 84, el 9, etcétera, salen de una muestra que debimos haber tomado, y eso es lo que llenamos acá.
Sí, claro, yo tengo incluso alguna, la que pasa es que la que estoy leyendo la vi después más pesadita, pero sí tengo varias lecturas que les voy a hacer llegar, ¿sí? Y porque es que es un punto crucial, Saúl, es un punto crucial en lo que se está debatiendo cada vez más. El debate apunta a que hay muchos eh, estudios y trabajos que han sido considerados valiosos que están avalados por las pruebas de hipótesis y que hoy por hoy las pruebas de hipótesis pierden de algún, hoy por hoy no, desde hace rato. Lo que pasa es que esto es lento. Incluso los que están en la escuela de no apoyar las pruebas de hipótesis eh, se quejan, y de ahí mi intencionalidad en ponerlo aquí en esta charla, y ya también de cambiar algún tipo de mi redacción en los textos, es que los libros tradicionales no mencionan siquiera el tema de la posible influencia de un N, que aquí lo acabo de mostrar, que nos puede llevar a una decisión. Y nos muestran y nos hablan de muchas, digamos, comentarios y frases de estadísticos reconocidos a través de estos últimos mitad de siglo pasado, donde se menciona que con pruebas de hipótesis con n's pequeños no se dice nada y con n's grandes tampoco, ¿sí? Fue lo que mencioné tal vez la clase anterior, ¿sí? Entonces, aquí me hicieron a mí fue como una especie de reflexión y decir, bueno, pero en realidad ningún texto de los clásicos y de los, mejor dicho, de los académicos, de universidades, incluyéndome, se ha tocado como el tema así como debería de ser. Entonces ahora dije, no, pues yo estoy viendo que esto sí tiene su incidencia, pues hay que escribir en el asunto, hay que poner la posición, hay que poner esto en el debate y que las personas lo miren. De hecho, hay algún artículo que ya estoy preparándolo en términos, no sé si el nombre que le estoy dando al artículo sea muy fuerte, porque le estoy llamando las pruebas de hipótesis en su recta final. Fue el primer bosquejo que coloqué. También es claro que no debería ser tal vez tan drástico en el asunto, pero es para darles a ustedes una idea, y si esto quedó grabado y después lo voy a compartir con algunos más, pues de alguna manera está quedando aquí plasmado ya mi posición. Pero si estoy mencionando algo de ese estilo en términos de nombre al menos del artículo, ya habría que mirar con estos ejemplos y más aseveraciones y referencias, en realidad si están en la recta final o no. Pero creo que sí tenemos que debatir mucho más. Creo que los trabajos que vayan a salir de nuestros escritorios, o ya será de nuestros ebook, o perdón, de nuestros notebook, o nuestros computadores, pues pensémoslo en torno a las pruebas, al debate que está, y que no nos los devuelvan tampoco, ¿cierto? Porque ya las revistas ya les dicen el valor P no nos va a correr, el valor P no nos dice lo que pensábamos que decía. Y entonces ahí hay una cosa importante, y sí tengo documentos para hacerles llegar. Lo que pasa es que los tengo que bien documentarme primero, porque no por nada de entrar en la discusión posterior, sino para mirarle en realidad la pertinencia de esas lecturas. Bien, pero queda un punto importante pues en el tapete. Aquí tenemos otro, ya entrando a la comparación de dos proporciones, muestras independientes. ¿Sí? Yo me imaginaba que me iban a preguntar sobre el asunto, pero este es un tecito, té nomás. Bueno, espero que usted, como está de visitante, también le estén dando alguna cosita ya de agüita o algo. Bueno, de mate, no sé cómo se llamará eso. Tampoco es el tequila, ni el ron cubano, ni el vino argentino. Eso está más atrás, en el fondo. Bueno, entonces retomando aquí la comparación, ya el otro punto es comparación de dos proporciones.
En muchos de los estudios, pues toca una sola proporción, toca una sola promedio, pero también es usual pronto comparar el tema de proporciones. Para muestras independientes, también habrá para muestras dependientes. En este caso voy a tocar el tema de muestras independientes, que es mucho más usual hablando de proporciones, y también ya tocaremos el de promedios. Aquí pues también hay muchos, esta lectura o ese dos párrafos están tomados del EPIDAT. Entonces aquí está dicho que compara las proporciones de individuos que tienen determinada característica en dos poblaciones diferentes, pero tomados de muestras obviamente independientes para poder aplicar este tipo de formulación. Los métodos de inferencia permiten construir un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, pero también pensado que si siguen una distribución normal. O sea, en lo que hemos trabajado siempre he sido amarrado a esa teoría. Distribución normal, así sea en proporciones, pero también es cierto que los tamaños de muestra en estos casos son supremamente grandes. Pero eso no nos puede llevar a la misma distracción que ya hemos conversado. Que por mero mencionar un n mayor de 30, entonces ya eso es normal. No, ni mucho menos. Y menos en este caso, que son más binomial el modelo y que se aproxima a la otra, pero definitivamente el tema del n mayor de 30, que eso nos lleva ahí mismo a una normal, no es cierto. Lo que sería cierto son los promedios, pero el n ya lo hemos demostrado con varios ejemplos, no, habría que hacer las pruebas. Entonces aquí ya en este caso que tengo, vamos a comparar por el EPIDAT, nos lleva entonces por inferencia sobre parámetros. Ya tenemos una población, ya lo habíamos visto arriba, ahora tenemos dos. Pueden ser medias, que ahora se verá, pero también tengo proporciones. Y luego de seleccionar ese punto, entonces llegamos al tema de cómo es la salida, digamos, del software. Y la salida no es más que nos pregunta número de casos de la muestra 1, o sea, el número de éxitos, dicho de otra manera, y el tamaño de muestra. Aquí hice tal vez una reflexión similar. Bueno, nunca hemos cambiado la confiabilidad, se ha mantenido en el 95. Esos también son otras discusiones, y en uno de esos debates que les voy a enviar, también se toca el tema y lo hablan en términos del sacralizado 5%, como una cosa que nadie ha tocado, que no se puede tocar. Pero eso también ya hay mucha conversación o lectura sobre el particular. Y yo también se los he mencionado ya mucho rato, pues uno les gusta el 95 y es que es buen número, pero que no sea así nomás, sino que puede cambiarse a un 94, un 96. Detalles de esos. Bien, aquí tenemos cualquier también el ejemplo, lo quise dejar abierto, insisto, el EPIDAT trabaja más es con salud, al menos los ejemplos porque viene de ese origen, pero uno lo podría hacer la abstracción como lo mencioné ahora para cualquier tema de los que nosotros tengamos en la cabeza. No sé, Gloria, ahora qué tema estará trabajando en sus trabajos de mercadeo que le tocan hacer, que la contratan para ello, pero ahí podría servir cualquier tipo de situación. El que trajo Camilo la vez pasada hablaban de cambuche y de viviendas un poquito mejores que el cambuche. Entonces uno podría hablar de algún tipo de, si tiene más dificultades o más enfermedades o más bichos, por decirlo de alguna manera, un tipo de vivienda que otra, porque sabemos bien que si no es determinado la vivienda, pues puede tener otro tipo de situaciones diferentes en cuanto a algunos animales. Entonces, cualquier tipo que le coloquemos aplica. Entonces aquí tengo 50 sobre 110, sería la primera proporción, y 90 sobre 200. La fórmula no la coloqué, la tenemos en el documento que yo les había enviado y que también lo tenemos en el sitio, las formulitas pues más explícitas. Y ahí nos daría P gorrito 1 y P gorrito 2. ¿Qué nos interesa entonces cuando voy a trabajar siempre con dos proporciones o con dos muestras mejor? Nos interesa
o el análisis apunta ya es al signo o a los signos. Observen que en este intervalo está dándome el primero negativo, el primer límite negativo y el segundo positivo. ¿Eso qué querría decir? ¿Hay diferencia en las proporciones de estos dos muestras que tengo ahí? ¿Habrá diferencia en la proporción de personas fumadoras, digámoslo así, en dos muestras, en Acapulco y en Chacuntepec? Ahí pronuncié muy bien. Bueno, ¿habrá diferencia de... bueno, podríamos decir diferencia en conocimiento de trata de personas en una región con otra? Se puede pensar, si interesara pues en los objetivos del estudio o en lo que se vaya visualizando. Puedo tener la proporción en una región, proporción de personas que conocen sobre el particular y lo comparo con otra región. ¿Sí? Ese es el tema, ¿con qué comparo? O cómo comparo, ¿cierto? Entonces tengo un N de una región, el número de casos que me dijeron, y aquí tengo el intervalo de confianza. Ya Edwin nos dice, en este caso no es tanto la heterogeneidad, sino que nos está diciendo es si las proporciones son diferentes. También habrían pruebas con temas de proporciones sobre mirar homogeneidad o no, e incluso igualdad, ¿cierto? Bien, entonces en este caso no hay diferencia porque yo tengo en este caso los signos contrarios. Valga decir, la reflexión es, si el 0 está incluido, pues es porque unas veces fue más grande. Recuerden que esto se toma de muchas personas que unas veces dijeron fuman más el uno, otras veces más en el otro lado, o fuman o lo que estemos analizando, pero entonces aquí estamos hablando de la diferencia de proporciones, pero no hay una evidencia, digámoslo así, que lo avalaría el signo de que siempre es más grande una que otra. Por eso me queda el 0 incluido ahí, ¿cierto? Es como decir aquí miremos también que en este prueba no me permite el EPIDAT el tema de valor a contrastar. Ahí estaríamos suponiendo que las dos proporciones son iguales, o sea, el valor a contrastar realmente sería el 0, que es lo que usualmente coloca el SPSS en su esquema, pero para promedios. Aquí entonces también intuitivamente lo que estoy diciendo es que las dos proporciones son iguales contra que no. Y entonces aquí en una redacción podría decir que la diferencia de proporciones permite estar confiado de que la proporción D sería la primera proporción. Aquí hay una situación que estoy colocando otros numeritos por un cambio que hice y no capté el cambio en su momento. Me explico. Aquí tengo unos resultados diferentes a los que ya coloqué por mostrar las diferencias de los n's. Pero nosotros vamos a ir que lo real, lo verídico es lo que estoy viendo en pantalla, menos en un lado, positivo en el otro. Está el 0 incluido, no habría ninguna diferencia en la proporción de estos dos muestras. ¿Sí? Obviamente, si me dieran negativo los dos, como es lo que está en la lectura, que era el ejemplo original que se tenía, pero lo preferí cambiar, entonces si nos diese los dos negativos, como están ahí, pues ya sí podría pensar, o mejor, si puedo afirmar, de que la proporción que se haya colocado en la muestra 2, ¿cierto? Porque dio negativo, es más grande que la primera. O dicho de otro contrario, de otra manera mejor, estoy diciendo entonces, como está redactado acá, que la primera proporción es menor que la segunda. Lo cierto del caso aquí es que hay que analizar son los signos. Veamos qué tengo en la siguiente. Y en la siguiente, bueno, ya me estaba moviendo como mucho más rápido. Ya tengo intervalo de confianza para una diferencia de promedios. Antes de tocar este tema de los de promedios, diferencia de promedios, pregunto si es claro la de proporciones en cuanto al manejo de los signos y en cuanto a cómo me doy cuenta si una proporción de una muestra es mayor o menor que la de una segunda.
Bueno, Oscar le tocó salir ahí, también tuvo algún gordo, ya volvió a entrar. Preguntaba entonces si hay alguna, si no es claro el tema de cómo detecto la diferencia o no de proporciones cuando hablo en dos poblaciones. O que tome dos muestras de cada población, claro está. Muy bien, ya me dicen que está claro. Sigo avanzando. Entonces ya tocamos el tema aquí de intervalos de confianza para una diferencia de promedios. Estamos barriendo hoy casi que lo del EPIDAT, ya lo habíamos conversado que día, el tema de intervalos de confianza, que es lo que nos da más acá. El SPS nos permite mucho también las hipótesis, aunque aquí las vamos a observar también ya en este de diferencia de promedios. Veamos a ver qué pasa aquí. En el ejemplo que estoy colocando acá, o en el ejemplo en el enfoque, estamos hablando de muestras independientes. La vez pasada mencionábamos que entonces no sería tan prudente comparar hombres con mujeres, por ejemplo, porque el tema cruza que el género, pues uno no lo controla, ¿cierto? Que es más, digamos, útil si yo logro es formar dos grupos y que los elementos, generalmente personas, pero pueden ser cualquier otro tipo de objeto a medir, en el grupo 1 sea seleccionado al azar y en el grupo 2 también. No obstante, sí podemos hacer ese otro tipo de reflexiones, pero tener claro, o ese tipo de pruebas, pero tratando de controlar otras variables que llamamos de confusión. Me explico. En el tema salarial, que lo vimos en un ejemplo tal vez con el SPS, comparar hombres y mujeres. Ahí hay otras variables en el tema de salarios que puede ser el nivel educativo. Entonces habría que segmentar, como lo tenemos en una presentación, por algún otro lado. Segmentar por nivel educativo, por ejemplo. Lo hicimos fue por categoría laboral. Es decir, los administradores tienen más salario que los de seguridad, y había otra categoría como gerentes o ejecutivos, en fin. Entonces todo eso hay que tratar de controlarlo cuando se hagan las pruebas. Aquí tenemos que mirar también cómo es la distribución, cómo se comportan las varianzas. Por eso se utiliza la prueba F. La prueba F se utiliza para mirar si las varianzas son iguales, o similares al menos, similares o no. Dependiendo de eso, se utiliza una fórmula u otra, que también encontramos en los textos, encontramos en la internet, en casi cualquier parte. Pero nosotros vamos a saber es entender cómo nos dan las salidas. Y vamos a mirar aquí por dónde lo hacemos en el EPIDAT. Tengo el informe sobre parámetros. Recuerden que es EPIDAT 3.1. Ese es otro elemento que se me olvidaba y ya lo había reflexionado. En la versión 4, que es más avanzada se supone, es más, ya vi, ese fue el que trabajamos en los muestreos, que si se avanza, se mejoró. Este punto lo bajan, digámoslo así, no tiene la rigurosidad que tenía este, o no la rigurosidad, sino las posibilidades. Eso implica los autores y los colaboradores en la construcción del EPIDAT 3.1 están definitivamente en la corriente de que las hipótesis no van o no aportan suficientemente en este tipo de estudios y que prefieren los intervalos de confianza. Por eso en la 4 sí mantienen de alguna manera un temita ligero de intervalos, pero las hipótesis no. Entonces, pero aquí la ruta, porque todavía nosotros tenemos mucho que hablar y leer, estamos hablando de inferencias, dos poblaciones y medias independientes. Y en ese punto entonces llegamos a este pantallazo. Que insisto, para poder que capten mejor el mensaje, yo creo que deben ir reflexionando en variables propias, variables de sus trabajos, de lo que estén como trabajando hoy por hoy o han visualizado a trabajar.
Aquí tenemos un dato que lo cogí así como en el aire, dije, bueno, vamos a poner un 1,70, eso no es 1700, es 1,78, pensado en estatura. Y esto también lo pensé, fue en la discusión que tuvimos con Camilo. Oscar sí estuvo en esa, Gloria también, Edwin. Era el tema de, yo creo que Saúl estuvo muy poco, pero era el tema que hablábamos del cuarto par cambuche, y el uno daba 1,7 y el otro daba como 1,8, y estadísticamente daban diferencias. Pues eso ahí no se ve. Ahora, eso era número de cuartos. Aquí estoy hablando en estatura. Puede ser que ya de 1,78 con 1,69, pues falta ver. Pero todo eso está cruzado por las desviaciones de cada quien. Aquí hay una desviación realmente, se podría considerar, bueno, esto sigue siendo, esto es metro con centímetros, esto serían centímetros, o parte de metro, pero yo tengo que tener en las mediciones el promedio de la muestra 1, pensemos que sean hombres, la desviación, promedio sería 1,69 con su desviación, y tengo tamaños de muestra. También es cierto que cuando hablamos de variables, sí, continuas, es una variable continua, y en general variables cuantitativas, los tamaños de muestra generalmente son más pequeños que cuando hablamos de proporciones. Eso por el mero hecho del costo, incluso también pensaría yo. En las variables continuas generalmente se miden las cosas, y cuando se miden, de alguna manera también hay menos, generalmente menos variabilidad, aunque eso no es la regla tampoco. Pero sí originarían tamaños de muestra más pequeños por lo general. Entonces aquí tengo 1,78, etc. Y me están dando entonces un primer elemento diferente a lo que ya habíamos conversado, y es el tema del estadístico F. El estadístico F básicamente es el cociente entre las dos desviaciones. Eso es el F. Cojo la desviación 1 y la divido entre la desviación 2, ¿sí? O entre la mayor y la menor, y me está dando un número. Si ese indicador es cerquita al 1, pues es apenas lógico pensar que numerador y denominador son parecidos. Entonces, eso ya me va a dar una línea, o me está diciendo las varianzas pueden ser similares. Como nosotros nos hemos manejado más, bueno, uno con la cancha se va dando cuenta cuando es grande o cuando es pequeño. Por ejemplo, en la normal, creo que todos sabemos que un número mayor de 1,96, un número mayor de 2, para redondear, es definitivamente ya en región de no aceptación, porque siempre hemos hablado que está entre 1,96 y menos 1,96. El T está muy parecido al 1,96, puede ser el 2,1 o algo así. Pero estos otros no los hemos trabajado tanto, no les tenemos no los hemos visto, digámoslo de alguna manera, tan reiteradamente, asumo yo. Pero también es cierto que puede dar valores de 3, 4, porque eso ya es asimétrico, la distribución F es asimétrica y parte del 0, que habla de varianzas. Pero ese comentario apunta es que nosotros podemos seguirnos pegando del valor P, pero que con un poquito de experiencia o de más procesos, uno sí sabe que un F de 4,56 ya también lo va tirando más lejos, ¿sí? Y entonces ya lo podría llevar a regiones diferentes, de llegar a concluir que las desviaciones son diferentes. Pero sigamos con el mismo valor P. Si es mayor de 0,5, las dos desviaciones las podríamos considerar similares. Si es menor, obviamente lo contrario. En este caso se perciben similares porque hay un valor P mayor del 0,5, o sea que esto es una área, entre otras cosas. Este valor P es una área, entonces me está dando una área grande. Y uno tiende a rechazos o a no aceptar, que dicen otros, es cuando está muy en los extremos, muy en las áreas menores precisamente de 0,5. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve precisamente para yo saber en cuál de los dos intervalos me voy a fijar en la tabla subsiguiente. Me explico. Aquí con el estadístico F, que tiene un valor P, yo detecto si las varianzas son iguales o no.
Y en la tabla que sigue, el software me entrega dos intervalos. Uno para varianzas iguales y otro para no. Pero como yo arriba me doy cuenta si son iguales o no, entonces yo ya sé en cuál me voy a fijar. Dicho de otra manera, entonces, lo que estamos haciendo aquí es una prueba previa para determinar en cuál renglón me fijo. Para este caso, como dijimos que las varianzas son iguales, entonces por eso puse en el recuadro, en el primer recuadro, esos límites. Si me hubiese dado diferente acá, o sea, menor de 0,5, hubiera hecho el recuadrito en el segunda fila. O sea, el intervalo sería el segundo, no el primero. En este caso, entonces, también, ¿qué podemos concluir? ¿Iguales o distintas? Bueno, le voy a reforzar ese concepto o esa parte. Si las distribuciones, mejor dicho, para yo calcular los intervalos de confianza, requiero utilizar una de dos fórmulas. Si mis varianzas son iguales, tengo que trabajar con unas fórmulas que vienen en términos de SP, yo creo que lo habíamos colocado, o sea, de la varianza conjunta, raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2, una fórmula que ahí tenemos en la otra presentación. Pero si las varianzas son diferentes, el cálculo de los grados de libertad tiene otra connotación, tiene otra fórmula un poco más compleja, y eso implica también que los valores de t sean diferentes y por ende que los límites de los intervalos sean distintos. Entonces, el hecho de saber que las varianzas son iguales o no es por la fórmula, y en este caso, como es un software, por el algoritmo que él debe usar, porque las fórmulas serían obviamente diferentes. Si son iguales me voy por un lado, si son diferentes escogería otra fórmula que llevaría a límites diferentes. Entonces, hasta ahí, no sé si le queda más claro, Saúl, ahí. Digamos que la implicación fuerte es las fórmulas subsiguientes para encontrar los límites de los intervalos, los límites. ¿Sí? Ahora que veamos otro en vivo, de pronto vamos a ver qué tan diferentes nos pueden dar. Aquí me da uno negativo y otro positivo. Según lo dicho antes, entonces, el promedio que estamos midiendo aquí, los de la muestra 1 es distinto al de la 2, o por el contrario, podemos pensar que son iguales, teniendo en cuenta que hay un límite negativo y otro positivo. No diferencia. Y es no diferencia porque está el 0 incluido, pero no el 0 por la memoria, ni el 0 porque nos dijeron, sino que lo que implica es que cuando se hace la resta de la muestra 1 con respecto a la 2, unas veces dan negativos y otras veces darán positivos, y entonces por eso decimos que la diferencia estaría metidita ahí, donde no hay evidencia pues que siempre me vaya a dar tirada hacia un lado. Tirada hacia un lado quiere decir siempre positiva, donde ya podría afirmar que entonces el promedio 1 se percibe como mayor, o si siempre me da negativo, o sea, los dos límites, entonces yo estaría diciendo que es más, el promedio de la muestra 2 siempre será más grande que la 1. Claro que existe la posibilidad de que sea 0, pero si nos diese 0 redondito, estaríamos hablando de un estimador puntual. Y aquí siempre habla un número con más o menos, o sea que siempre habrá un número que se me mueva a ambos lados. Puede ser que el 0 esté en todita la mitad. Pues eso es lo que querría decir, es que es mucho más probable que me dé, pues hay tanto equilibrio en las dos muestras que me quede el 0 en todo el centro. Pero habría un valor negativo en ese caso y otro positivo, porque de todas maneras eso sería el estimador puntual. En la fórmula siempre viene x barrita 1 menos x barrita 2. Si la diferencia es 0 es porque, bueno, nos coincidió. Pero también hay un valor que sumo y resto. Por lo tanto, el 0 exactico no da. O sea, como operación puede dar, pero en la presentación del informe uno diría estará entre tanto y tanto, no en el 0. Si dijéramos 0 es un valor puntual, un estimador puntual que no me permite calcular límites. Y no es el caso. Siempre tendremos dos valores. La cuestión es que a veces nos dará siempre positivo,
creo que tengo otro aquí más adelantico. Bueno, ahora lo hacemos cambiando datos en vivo, cuando compartamos escritorio. Ahora tengo el de muestras relacionadas. ¿Qué querrá decir muestras relacionadas? Ahí está. El caso está clarito ahí, me parece. Ya lo que usualmente, bueno, el ejemplo más fácil, pero no son los únicos, es cuando se toman mediciones de la misma persona antes después. El caso de medicamentos o de tratamientos que hacemos para adelgazar o que hacen, ¿no? El tema del antes después, una madre gestante, que puede ser también empezarle las mediciones, pero que sean 2. Si son más de 2, ya me paso a otro concepto que es el ANOVA, el análisis de varianza. Bien. A ver, Edwin, tú me dices ahora existe la probabilidad de que sea 0 de un solo grupo. Desde que hablemos de intervalos siempre tendríamos 2 límites, 2 valores. La definición de intervalos de confianza es fórmulas estadística o matemática que nos dan 2 valores, entre los cuales esperaríamos que esté el verdadero valor del parámetro. El estimador puntual es un solo número que me da un indicador. Entonces, para que me dé 0, tendría que ser un indicador puntual nomás. Y podría dar 0, pero cuando hablemos ya de intervalos, sí deben de ser 2 números. Que sean positivos ambos está bien, o negativos ambos. Pero bueno. Retomando el tema de muestras relacionadas, veo el caso de la diferencia entre las medias. Este es un detalle que también lo destaco. Lo que se debe comportar como normal es las diferencias entre las medias, no los valores, por decir algo, las estaturas o los salarios o el índice de masa corporal, en fin, estamos hablando aquí ya otra vez de promedios, o sea, son variables cuantitativas. Pero lo que tenemos que hacerle la prueba de si es normal o no es a las diferencias. Esas son las que deben ser normalmente distribuidas. Y también pueden ser iguales las varianzas o no. La salida del EPIDAD es la siguiente. Ahí la tenemos. Bueno, esa me quedó movida. Porque aquí estoy observando yo que estas también son muestras independientes y es como parecido al ejemplo de ahora. Aquí tengo, este es un caso de muestras independientes. Aquí me quedó esta diapositiva en Davivienda. Davivienda aquí, para mis amigos Oscar y Saúl de México, es que hay una publicidad me ha dado mucho, de hace mucho tiempo, mucho que hablar, o muchos, como lo usamos pues como ejemplo de mucha cosa, es que está en el lugar equivocado. Entonces dice que ahorre en el lugar que eso es un banco. Entonces aquí estamos hablando de que esa diapositiva está en el lugar equivocado. Entonces decimos más bien está en Davivienda. Esa no la consideremos, pues debe estar antes. En el caso de las medias relacionadas, que ya si bien este concepto aquí, ya lo hemos mencionado, es cuando tenemos dos, ya lo dijimos pues, la misma persona antes después, pero podrían ser también, como está aquí en esta nueva lectura, 2 personas que no es la misma obviamente, pero que tengan unas características similares. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que me tocó estudiarlo, me gustó, en este tema, y era el caso de las parejas, de los cónyuges o las parejas, pareja que obviamente convive, y entonces el ejercicio apuntaba era a mirar cuántas horas de televisión veía hombre y mujer, o sea, el hombre y la mujer en ese caso. Pero era, si bien son diferentes, estaba el tema de su relación como tal. Entonces era mirar si eso influenciaba o no el número de horas que dedicaban a ver televisión. Es decir, no tiene que ser la misma persona pues en las mediciones, pero sí que tenga un nexo
que uno pueda afirmar ahí hay una relación. Entonces vamos a trabajar muestras relacionadas. Y en esos casos entonces, si llega el tema, bueno, este ya es que me estaba quedando como más da vivienda todavía. Comparación de dos medias, sigue muestras independientes. Este lo único que podíamos destacar es aquí, por ejemplo, aunque sigo en las de independientes que me quedó ahí también, observen la incidencia de iguales y desiguales para el caso. ¿Cuál es el control, Gloria? No nos dejan tocar el control. Aquí podemos tocar lo que podamos. Y podemos todo. Ah, el control de TV. Ah, bueno. Bueno, en ese tema yo creo que ya la ventaja es que hay como muchos televisores en las viviendas ya. Y ya hay que ponerle uno como en lugar de la lámpara, ya hay que tener uno para un lado y al otro, porque, bueno, además yo no sé si eso sería cierto, pues voy a creerle, de todas maneras, que no me digan que no lo dejan tocar el control. No sé qué opinan ahí en México, ¿quién toma el control del TV? ¿Saúl o la señora? Bueno, en fin, no los dejan tocar el control. Esa palabra está como que me gustó. Ah, el que llegue primero. Bueno, hay más democracia, pero asumo que llega primero la señora. Bueno, muy bien. Veamos el tema aquí que tengo en pantalla, a pesar de que otra vez volví al tema de muestras independientes que me quedó otra vez ahí. Habrá que volver a mandarla. Bueno, ahí sí ya vamos a ver quién está malcriando a quién, pues Edwin. Porque él llega y se pone a ver los muñequitos, ¿o qué? Que no digan que después uno va a trabajar y no lo dejan trabajar porque están viendo otras cosas de jugueticos. No, ellos tienen su tiempo hasta las 8 de la noche. Es una manera de decir. Bien. Aquí, ya que hablaron del tema, creo que ya me tienen también como que cojo el control muy poquito. Bueno. A ver, entonces en este tema que sigue siendo muestras independientes, el tema que podría reforzar aquí, aprovechando esta diapositiva en ese punto, es lo que hablábamos ahora. En cuál puede ser una incidencia del tema del F. Observen aquí que para muestras iguales, perdón, para varianzas iguales, se obtuvo una conclusión que podría ser distinta a la de muestras, a la de diferencia de medias cuando las varianzas son diferentes. O sea, los intervalos me dieron ligeramente diferente, aquí son muy pequeñitos, pero en el uno me queda el negativo y positivo y en el otro no. No sé si eso también apunta a lo que decía Edwin. Hay un 0, 0, pero parte de ahí, tengo que tener otro, en este caso positivo. Lo que yo estaría pensando ahí es que de todas maneras no es tan grande esa diferencia. Eso es lo que se podría como pensar. Y tan es así que miren el valor P, para distintas en este caso. Y es para distintas porque ese era el valor que nos dio, es de 0.051. Recuerden que la norma es 0.05. Pero eso es lo que yo también he insistido en muchas otras oportunidades, o he mencionado. Acá en Colombia se gana o se pierde una materia en pregrado con 2,95. El 2,95 arrastra para el 3. 2,94 nos tira al 2,9 y le debe repetir la materia. Pero entonces lo que he mencionado, ¿cuál es la diferencia ahí entre 2,95 y 2,94 y 2,96? Eso es una cosita tan escasa esas diferencias que no debería de ser el punto, pues un solo punto de corte. A mí si me dan este valor de P, si bien queda en aceptación, porque realmente es mayor del 0,5, pues yo creo que ahí hay no hay una evidencia pues marcada de que sí sean muy diferentes o no diferentes mejor unas de otras. Entonces habría que pensar en cómo se verifica o en la redacción no ser tan concluyente, diríamos de alguna manera. Bien,
Vamos a ver si llegamos a algún momento a la de muestras emparejadas. Aquí sí llegamos, muestras emparejadas, después de dos da viviendas. En el caso de emparejadas, miren que ya lo que me solicita es diferencia de medias. Diferencia de medias. Luego ese dato lo tendría ya que obtener, obviamente, por otro lado, ya un dato tabulado, y la desviación de las medias. El SPS sí me lo calcula, obviamente, me hace los cálculos, pero no tendría lo de las proporciones, o sea que hay que como manejar también los dos esquemas por las necesidades que a bien nos toque. Aunque sí tenemos pues formas de calcular allá proporciones también. Diferencia de medias, entonces ya aquí vuelve el mismo detalle, el valor en este intervalo realmente me está dando valores de P menores de 0.05. Entonces lo que estoy diciendo es que no serían iguales, o sea que la diferencia no tiende a ser pues 0, que sería el caso. O que sea pues, aquí hay diferencia en los promedios, antes y después, porque es muestra relacionada. Y me dio un número con una variabilidad, tengo es el número de pares, o sea hice varias parejitas, 25 en este ejemplo, y de acuerdo a eso se realizan los cálculos, las fórmulas, y otra vez me da un intervalo de confianza con valores pues, positivos en este caso, o sea que como estoy haciendo restas, entonces cojo, si eso fuese de estatura, cogería 1,60 menos 1,50 dio positivo, 1,60 menos 1,70 dio negativo, etcétera, etcétera, pero al hacer todo el conjunto, en últimas me está dando una diferencia de medias positivas, y por ende entonces la primera población que hayamos cogido es más alta, si fuese lo que estuviéramos midiendo. Y por eso los límites de los intervalos me dieron positivos, ambos. Vuelve el mismo caso, si me da negativo uno y el otro no, pues entonces unas veces era más grande la primera población que la segunda y viceversa, y al final no se pudo detectar o llegar a los datos, no mostraron evidencia de que era superior una de las poblaciones con respecto a la segunda en lo variable en estudio. Entonces, como tengo límites con un mismo signo positivo en ambos, sí hay evidencias de que es mayor la primera. Y eso lo corrobora el valor P, que ya es menor de 0,5, lo que implica que sí hay una distinta de la otra. Muy bien, comentarios hasta acá. ¿Dudas, inquietudes o si hay que devolverme alguna de las diapositivas? Porque ya que estábamos, ya esta la conocemos mucho. Comentarios hasta ahí. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Oscar, Gloria, Edwin, estamos sin ninguna inquietud. Y le estoy contestando a mi amigo Camilo, a ver que no se haya perdido a otra sala. Bueno, entonces no veo, profe, tengo una, bueno, muy bien, dígame Edwin, ¿necesita el micrófono? Bueno, entonces escribámoslo mientras, ya después de ese interrogante vamos a ir a compartir escritorio, pero puedes ir mirando, escribiendo la inquietud que consideres. Yo voy buscando aquí el EPIDAT mientras llegamos. Aquí ya está es muy fácil de abrir, ahí se está grabando. Pero voy al tema de la pregunta. Bueno, entonces lo ensayamos muy bien. Te doy la palabra, Edwin.
Bueno, no hubo forma ahí en este instante. La puedes ir escribiendo. Sí, claro. Esperemos un momentico entonces que nos vayan a dar el interrogante. No sé si Saúl tiene micrófono y quiera algún interrogante, aporte, lo mismo que Oscar, Gloria. Estamos esperando el comentario de Edwin, debe ser muy complicado porque está escribiendo mucho. Ah, bueno, ya. Bueno, no, realmente la variable es binomial. Realmente, porque usted está hablando de un sí, no, no, sí. La cuestión es de que se habla pues de que si hay una aproximación, si el n por p tienden a ser mayores de 5 también. Hay unas normas o unas reglas que nos están hablando de la proporción, de unas proporciones altas, mejor dicho, la pongo distinta. Si yo tengo un evento escaso, un evento raro, con una probabilidad de ocurrencia de 0.05, 0.003, 0.004, y eso multiplicado por un n nos da realmente menor o igual a 5, entonces ahí decimos que eso se distribuye de otra manera. Es más, aproximamos a esa Poisson. Es decir, el modelo como tal sería binomial, pero el modelo binomial, dependiendo de unas características, entre ellos si es valores de p más o menos grandes y n que por lo general es grande, entonces nos lleva a que eso se puede aproximar como una normal. Si el valor de P fuera muy escaso, la prevalencia, por ejemplo, 0.003, 0.0002, etc., nos lo aproximamos más bien con una distribución Poisson. O sea que hay unos pequeños apuntes también para la binomial aproximarla a la normal. No, realmente es únicamente la norma de el n por p. Si el n por p es mayor que 5, no lo puede llevar a la normal. En términos de que ya el z ya no se hace como x menos mu sobre sigma, que estoy hablando en el aire pues con las fórmulas, pero ya nos queda es un n por p, que recuerden que la media en la binomial es n por p. Y la desviación habría que ya también se tiene la raíz de npq. O sea que ya es hacer un ajuste en términos de las fórmulas de n por p, fundamentalmente. Pero es muy poco, mejor dicho, no se hacen como esas pruebas realmente. Es una debilidad tal vez, pero si se fuesen a manejar es el tema de que si la P es una proporción moderadamente alta o alrededor del 0.5, 0.40, 0.30 incluso, ya se hace la norma NP, ¿cuánto nos da? Y hay esas reglas que dicen que si n por p es mayor que 5, entonces eso lo podríamos llevar a aproximar, pero siempre y cuando sea un n pues grande, ¿no? No obstante, a mí ya en lo personal me parece que ya no aproximamos casi nada para calcular una probabilidad, porque así sea un n de 3000, de 2000, usamos los software y nos va a llegar al valor real de la probabilidad. Aquí es un caso como más especial para poder utilizar los algoritmos que ya se tienen, pero creo que también irán como dando un giro a trabajar con los valores reales. O sea, si es binomial, deberíamos de aproximar esas probabilidades al binomial. Muy bien, creo que ahí nos salimos de ese. Vamos a mostrar entonces ahora compartir escritorio. Aquí está Edwin, apenas le dije volvió, pero yo creo que escuchó la mayoría. ¿Sí? Del n por p mayor de 5, fundamentalmente la norma. Pero que también es cierto que ya deberíamos de ir pensando en algoritmos de no aproximar a nada, porque todo eso siempre se ha aproximado en términos de favorecer el cálculo. Entonces, cuando se hablaba que es un modelo binomial, pero un n de 200, pues en el modelo binomial hay una fórmula que implica combinaciones factoriales, y eso es obviamente muy engorroso. Pero cuando ya surge el Excel, surgen todos estos software, el EPIAD, etcétera, pues ahí puedo hacer los cálculos de igual manera. Entonces no veo tanta necesidad de hacer esas aproximaciones. Compartamos escritorio al menos un rato, y en el compartir escritorio
creo que ya vamos a mostrar aquí, me paso para el Epidat, de alguna manera lo que ya trabajamos, pero podemos hacer ensayos diversos con los n's que pretendía. Entonces ya aquí vamos a mirar el Epidat. Y al tener el Epidat, ya quiero que me confirmen, por favor, si están mirando el pantallazo de ese programa. ¿Me confirman, por favor? Muy bien, Gloria. Perfecto. Veamos si alguien más me lo confirma. Que estamos mirando el Epidat. Bueno, muy bien, Saúl. Asumo que Oscar también lo voy a mirar y Edwin volvió y salió por estar de visitante que llama a él. Bueno, entonces aquí ¿qué está pasando? Ya tenemos, Edwin, mira, estás mirando el software. Alcanzas a ver ya el Epidat 3.1. Muy bien. Oscar alcanza a salir. A veces hay problemitas de conexión. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es lo de métodos. Ya lo hicimos en las presentaciones, pero aquí lo puedo volver a referenciar. Estadístico sobre parámetros. Muy bien, ahí llegó Oscar de nuevo. Esperemos que esté viendo el pantallazo adecuadamente. Y repito que nos estábamos yendo por métodos. Este muestreo tiene mucho menos que o mucho no, pero sí tiene menos de lo que vimos en su momento con la versión 4. Ahora estamos por el lado de inferencia sobre parámetros. Si ustedes revisan la versión 4, tiene mucho más de descriptivo aquí adelante. O sea, mejor en unas cosas y en otras no es que es mejor, sino que dice, bueno, ya este no lo vamos a considerar tanto. Tengo una población y tengo dos poblaciones. Para una población, entonces, hemos trabajado, y es lo usual, media y proporción. Y en dos poblaciones sí es factible medias independientes, medias emparejadas y proporciones independientes. Eso es lo que trabajamos. Faltaría esta otra. El ejemplo apunta aquí, es muy usual trabajar proporciones. Yo creo que es más usual que media. Pero el enfoque no cambia mayor cosa. Veamos proporciones. Ya lo habíamos visto ahora. Planteemos un ejemplo aquí rápido. Pensemos una proporción de personas. Asumamos lo siguiente. Oscar me decía un 2, tal vez no vería la pantallita, pero creo que ahora le toca así es volver a entrar. Vamos a suponer en la de proporciones, que es lo más día a día de pronto, pero que también se puede asemejar a cualquiera de las pruebas que ya hemos mencionado. Número de personas que pensemos o estén de acuerdo con algo, puede ser también en favorabilidad, puede ser en lo que hablaban los ejercicios previos en términos de está pasando algo en este momento y ahora tomamos otra muestra para verificar eso. Y ahí es donde viene el tema de de valor a contrastar. Cuando se dice valor a contrastar, es lo que se supone está pasando ahora o lo que uno cree que está pasando es lo que colocaríamos ahí. Entonces, hagámoslo de alguna manera, digamos el ejemplo con respecto a cómo pensamos que está la accidentalidad, que podría ser accidentalidad en tránsito y de vehículos y motos o vehículos solos, eso no importaría tanto. ¿Cuánto pensamos que puede estar la accidentalidad hoy? O el mes pasado y ya después hicimos la muestra, no importa. ¿Cuánto podría ser una accidentalidad que podamos pensar y para yo colocarla en valor a contrastar? Valor a contrastar es lo de la hipótesis, ¿sí? La prueba de hipótesis o el valor a comprobar si eso está pasando o no está pasando. Pero ¿de dónde sale la hipótesis? La hipótesis sale de situaciones que
por experiencia se han venido dando, o que uno ya vio que eso es lo que está pasando o cree que es lo que está sucediendo. Es decir, hay algunos indicadores que nos muestran algo de eso, o la misma experiencia de algún detalle. No veo ninguna sugerencia, vamos, sea de México, de acá, ¿cuál es la proporción de accidentes que se dé por mes? Bueno, eso también es como difícil, lo que reporten por ahí pues en los indicadores. ¿O es mal enfocada el interrogante? Podríamos pensar que hay mucha accidentalidad o que se vienen presentando muchos difuntos, muchos muertos por accidente de tránsito. Podríamos, depende del móvil, es correcto. Entonces puede ser que haya, vamos a suponer que hay un valor, a modo de ejemplo, de un 35%. El valor a contrastar. O sea que estaría suponiendo que hay un 35% de veces, o de mejor, la proporción que se presenta este evento. 35, eso sería el tema del valor a contrastar. Pero resulta que eso lo hice antes de empezar el estudio, ¿cierto? Entonces ya luego fui y tomé una muestra. Vamos a pensar que se tomó una muestra de 230 eventos. ¿Sí? Eventos es mirar a ver de diferentes, se presentaron todos los registros, una muestra de 230, y ahora voy a ver de esos 230 cuántos aplicaron para lo que estoy contrastando. Entonces, pensemos que se presentaron 80. ¿Sí? Pero insisto, el tema de la contrastar es lo que uno ya se sospecha que puede ser lo que está pasando, lo que se va a ver. ¿Sí? Entonces, de ahí es otra de las críticas a las pruebas de hipótesis, que como uno ya parte de lo que cree que es lo que va pasando, ¿sí? Y luego toma la muestra. Obviamente eso sí tiene su razón de ser, porque no podemos sesgar ni mirar qué fue lo que influir pues en la toma de los datos. Ahora ya con esto tan simple, tamaño de muestra y número de casos, y lo que quiera contrastar, le vamos a dar a la calculadora. Y ahí mismo nos encontró los valores. El número de casos son 80, el tamaño de muestra tanto, el valor a contrastar era el 35%. Esto es obviamente opcional. Si uno no quiere tener un valor a contrastar, únicamente lo quita el chulo y estamos hablando de intervalos solamente. Sin embargo, el software nos está entregando el intervalo de confianza, donde ya estaríamos diciendo que con una confianza del 95, que es susceptible de cambiarse, el porcentaje del evento que estemos midiendo se encontraría entre el 28.41 y el 41.15. Este 35 está incluido ahí. Por lo tanto, observen bien que aquí también el estadístico de prueba me dio 0, o sea que supuestamente 80 sobre 230 da el 35, entonces ahí nos da el 0, y el valor de P obviamente mucho mayor que el 0,5. Por lo tanto, estamos diciendo que sí, era cierto, el valor se presenta un 35%, eso es correcto, estoy confirmando el asunto. Pero lo confirmé con prueba de hipótesis, intervalos de confianza, y ahí está el 35 metidito precisamente en la mitad de estos dos valores. Pensemos ahora que ya no eran 80, vamos a doblar los dos valores. Entonces vamos a poner 160 casos, y aquí sería entonces 460, creo que es lo que nos da. Y dejo todo lo otro idéntico y lo voy a dar calcular. Creo que la proporción se mantiene pues aquí muy cerca de lo que estábamos buscando. Y tengo ya un intervalo entre el 30 y el 39. Sigue estando el 35. Pero ya el valor P empieza a bajar. Esto es un indicador entonces que si este tamaño de muestra sigue subiendo, casi que manteniendo la misma proporción, incluso, aún así llegará un momento que el N me llevará a no estar de acuerdo con el valor a contrastar. Entonces observen que ahí es donde se plantea el tema delicado. Volvamos a duplicar esto.
160 nos da 320. Y este me daría 920 también. Probablemente no siga todavía dándonos el valor a contrastar dentro. ¿Sí? Aquí está entre el 31 y el 37, pero sí se va estrechando y el otro va bajando. Entonces en algún momento debe de llegar el punto donde se puede llegar a no aceptar el tema. ¿Sí? ¿Por qué? Por el crecimiento del n, y ahí es donde se condiciona. Pero no siempre tenemos que forzar obviamente a eso. Puede ser que se tome una muestra bien trabajada, etcétera, etcétera. Lo otro que se le critica al valor P es que es un solo número y no me cuantifica de alguna manera entre qué valores debe estar mi indicador. Únicamente me dice si debe ser igual o parecido al 35 o no debe ser. En cambio, con el intervalo sí obtengo eso. Eso es entonces el simple manejo del EPIDAD con proporciones. Ya uno mirará si le conviene o no, o si quiere trabajar lo de hipótesis o no lo quiere. Pero el intervalo sí es fundamental pues tomarlo hoy por hoy. Y estos datos obviamente salen de una simple tabulación en términos de mirar el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Algo similar entonces sería para los otros métodos, inferencia, y aquí tenemos también para la media, que ya de alguna manera se ha trabajado, o para dos poblaciones, tanto independientes como dependientes. Veamos las medias independientes. Aquí están. Coloquemos dos números sin definir ahora todavía una variable en cuestión. Vamos a suponer que la media de acá, bueno, pues sea en kilogramos, puede ser 56. Y la desviación, 5. Y se toma un tamaño de muestra que sean dos grupos de una universidad, grupo de 50. La otra muestra de otro grupo, supuestamente aleatorios, pudo habernos dado una muestra de 63. Y la desviación pudo haber sido algo así como 7,3. Las muestras no, cuando son independientes, las muestras no requieren ser de igual tamaño, cosa obligatoria y apenas lógica cuando son muestras relacionadas. Pero cuando son muestras independientes, las muestras aplican a otro tipo, pues el nombre lo dice, puedo tener un grupo mayor o un grupo menor y no está condicionado. También es cierto que lo que estamos analizando, vamos a ponerle aquí un 38 a ver, lo que estamos analizando es que al interior de la muestra 1, si son kilogramos, lo mismo que la muestra 2, sí se deben de comportar normales. Si no son normales, pues definitivamente el tema apunta a que habría que irnos por otra estadística, por la estadística no paramétrica, y avanzando en algo, o avanzando no, al menos mencionando, la prueba a realizar es la que se conoce con el nombre de Mann-Whitney. Pero entonces cuando yo ya coloqué en el EPIDAD estas cifras del 56 y 5 es porque esos datos se comportan normales. Igual para la muestra 2. Asumamos que es peso en kilogramos y entonces esas dos muestras son normales. Eso sí tendríamos que saberlo. Porque en caso contrario podríamos estar haciendo pruebas que no aplican. Y aquí si vamos a darle a la calculadorcita, no había forma de contrastar cuando es para diferencia de promedio, sea independiente o dependiente, las muestras son, no hay posibilidad de darle hipótesis, él las compara básicamente con el 0, y aquí entonces ya lo que tengo es los indicadores, y para ver si me van captando el mensaje, díganme por favor si las varianzas son iguales según ese resultado. O sea, voy a afirmarlo para que ustedes me coloquen 1 o 2. Voy a decir lo siguiente. Las varianzas de la muestra 1 y la varianza 2 son iguales. Entonces ustedes me deberán confirmar si es
si sí o no con unos o doces. A ver, pregunto yo si las varianzas de la muestra 1 son iguales a la varianza 2 o no. O me ponen un 3 y dicen, no sabemos. Vamos a inventarnos el 3 ya. Entonces, 1 sí, 2 no, 3 no se sabe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a aclarar el asunto. Tenemos el estadístico F. Con el estadístico F yo detecto o debo de detectar si mis varianzas son iguales o no. Con ese punto de las varianzas iguales o no, yo tengo que venirme a fijar en el otro cuadro a ver cuál intervalo de confianza es el que realmente voy a usar, aunque aquí están muy parecidos, pero una cosa es parecido, otra cosa es que sea lo mismo. Entonces la hipótesis que yo tengo generalmente es, las varianzas son iguales. Y la hipótesis alterna es que las varianzas no son iguales. Para ello entonces me vengo y me fijo en el valor P. ¿Qué pasa con el valor P? El valor P dice, si dicho número es menor de 0.05, es porque no está pasando la igualdad. Entonces no serían iguales en este caso, las varianzas. Por el contrario, tendríamos que concluir entonces diciendo que con una confianza del 95% se podría afirmar que las varianzas no son iguales. Y no son iguales porque me está dando menor de 0.05. Cuando me dé mayor de 0.05, generalmente estamos manteniendo el tema de que son iguales o son normales o son aleatorias, ¿sí? Lo que se plantea como lo más lógico. Y uno plantearía lo lógico es que estoy comparando dos poblaciones y que todas dos tengan varianzas iguales. Eso es las hipótesis nulas. En este caso, exactamente la hipótesis nula es la varianza 1 es igual a la varianza 2. Pero como resulta que me está dando menor de 0.05, esto no se puede mantener. Entonces, al final estoy diciendo es que no son iguales. Por lo tanto, entonces, en el segundo recuadro, ya tendría que fijarme en el intervalo de confianza para distintas. Entonces, diferencia de medias para varianzas iguales o diferentes, y aquí me está dando entonces el intervalo de confianza, me cogería el de distintas, que es el que estoy sombreando en negrito. Entonces ya diría es, con una confianza en 95, ya viene la otra pregunta, que también aplica el 1, 2, 3. Voy a hacer la afirmación. Es mayor, es mayor las muestras 1, o la muestra de la población 1, al menos en promedio, que la muestra 2. Vamos a ver. Claro que aquí viene otro detallito. No, ahí estamos bien. Reitero, viene la prueba F. La prueba F me sirve, es para detectar si mis varianzas son iguales o no. Llegamos a la conclusión de que no son iguales. Entonces me muevo para los otros recuadros. Dice diferencia de medias. La resta dio 7. Bueno, pero aquí de todas maneras, aquí veo una situación que me la está colocando en valor positivo, en valor como fue siendo la mayor el 63. De todas maneras, ambos valores están dando con el mismo signo. Por lo tanto, también se está detectando una diferencia en los promedios. Hay diferencia en los promedios porque tengo signos de la misma categoría. Valga decir, ambos son positivos, pero eso sí, en la que tengo varianzas distintas. Lo que acabo de percibir aquí sí es otra cosa, y es que en el EPIDAT no me está colocando los signos, entonces ya tengo yo que apoyarme también en cuál es la más grande.
Valga decir, si bien es la más grande aquí el 63, ¿sí? Como ya efectivamente se ve, que la diferencia es 7, no me discriminó en el signo, entonces yo sí estoy detectando que es más grande la 2 por el número que veo, pero también me dice qué tan grande es esa desviación o esa diferencia. La diferencia entre esos dos promedios estará entre 4,24 y 9,75. Eso es muy distinto a que si me hubiera dado una diferencia entre 0,4 y 1, pues porque obviamente estaríamos muy cerquita unas medias de otras, ¿sí? O un promedio de otro. Aquí lo que me está diciendo es que es más grande la segunda población. Y eso lo detecto yo al observar el promedio que tengo en la muestra 2, que es 63. Pero alcanzo a detectar qué tan grande es la distancia ya con el intervalo. Esa diferencia estará entre 4,24 y 9,75 kilogramos. O sea que ya también sé que es mucho más pesado los segundos, ¿sí? Con el valor P, ojo, con el valor P me fijaría aquí, para varianzas distintas, y me fijo el valor P. Como está dando 0, yo sí puedo afirmar que sí hay diferencia en los dos promedios. Hay diferencia en el promedio 1 con respecto al 2, pero, y ahí es otra crítica, no sabemos en cuánto es diferente. Entonces, otra vez le caemos encima, o al menos yo en este caso, a la prueba de hipótesis en términos de que sí me dice haga esto, pero no me dice qué tan grande es esa magnitud. Aunque el 0 de por sí ya sí dice está como muy alejado, ¿cierto? Pero de todas maneras no me la cuantifica, que es una de las situaciones que también defienden los que más estamos ahora, digamos, sugiriendo el tema de los intervalos de confianza. Conclusión en este último punto, entonces, estamos hablando de que nos miramos la prueba F para mirar si hay diferencia en las varianzas. Después de eso, entonces tengo que seleccionar entre iguales y distintas según ese resultado. Y luego también con intervalo de confianza yo puedo cuantificar qué tan grande o no es esa diferencia. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a bajar este a un 59, donde ya de por sí la diferencia sería mucho más corta. Voy a bajar la desviación también, 4,5, y vamos a observar qué pasa. Pues aquí ya entonces observamos primero que hay igualdad en las varianzas. Observen ahora, ya me dio mayor de 0,05. Y claro, aquí se ve 5 y 4,5, ya están muy parecidas. Entonces, eso me lo avala la prueba. Sí, señor, son varianzas similares. Y luego ya no hay tanta distancia entre los dos valores. Entonces miren que este ya está muy cerquita al 0. Está muy cerquitica al 0, o sea, arranca, sigue siendo positivo los dos. Por lo tanto, sigue siendo más grande la muestra 2. En este caso, porque la observo. Pero, de todas maneras, las diferencias no se ve ya tan fuerte. 0,9 está casi en el 0. Y eso me lo comprueba el mismo valor P. Bueno, aquí ya está 0,046, casi llegando al 0,5. Y como último remate, que es apenas lógico, aquí nos debe dar igual, pues porque ya la puse muy cerquita, 0,57. El 1,56 kilogramos, el otro 57, eso debe ya dar igual. Esto nos da igual las varianzas. Y ya obviamente me da un signo negativo y un signo positivo. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema? Si fuera por hipótesis, dice, no, pero ¿para qué va a poner una hipótesis donde que las dos son iguales? Y entonces, si eso ya se sabe para qué, ¿cierto? Aunque también es cierto que como eso se presume antes de tomar las muestras, no sabríamos exactamente a qué atenernos. Este punto entonces es de tela para cortar, como todos. Ya en la próxima sesión ya entramos más con el tema de valor P como la definición, pues, y lo mismo de las pruebas de significación propiamente dichas, que son las pruebas de hipótesis, o sea, viene una parte conceptual de las pruebas de hipótesis, pero habrá que mirar pues el cómo lo abordamos en términos de que como están en debate fuerte, tendríamos que apoyarnos en lecturas previas para decidir, bueno, vamos aquí
o para algunos casos de todas maneras no tendríamos intervalos de confianza, para algunos pruebas. Y hay algunas pruebas de hipótesis que creo que se salvan de toda esta situación del N, valga decir pruebas de bondad de ajuste y otras que apuntan a otros criterios, no a tomar decisiones con respecto a un valorcito concreto, sino más bien, por ejemplo, si los datos provienen de una distribución, se valida con hipótesis. Es decir, hay otro tipo de hipótesis que podríamos rescatar, digo yo, de alguna manera. Bueno, comentarios hasta acá, dudas, ¿cómo nos fue hoy? Voy a parar aquí, se me está olvidando, paro la grabación y vamos a las dudas.